Hola, bienvenidos otra vez a Todos los días hay un motivo. Yo soy Monse Casarín y retomo este podcast con un proyecto muy padre. Como ya les he venido comentando, este proyecto consiste en 11 episodios y en cada uno vamos a conocer a una mujer mágica que decide retomar el poder, su poder y así crear o construir la vida de sus sueños. Entonces, el día de hoy tengo a Ivonne Aguilar. La empecé a seguir por Instagram hace un par de años. Y bueno, me gusta su filosofía porque justamente creo que en este momento de mi vida necesito como esta inspiración y sobre todo este no sentirme sola, ¿no? Porque a veces el camino del emprendimiento se siente muy solo y ella maneja varios temas, pero el tema que hoy vamos a abordar es acceso a la conciencia. ¿Y por qué este tema? Bueno, este tema surgió porque yo hace unos meses empecé a leer el libro de Simón Milazas, El gozo de los negocios, y justo ahí en ese libro habla de esta herramienta que me parece súper interesante. Ya también había escuchado de ella, pero como que dije, ay, no, ¿qué es esto? Pero justo este libro me vino como a recordar y también como a moverme más mi curiosidad acerca de esta herramienta. Así que vamos a hablar de eso y le doy la bienvenida a Ivonne Aguilar. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y subirte como a este mini proyecto dentro de este podcast de Todos los días hay un motivo. Y cuéntanos de ti, de tu historia, también cómo decides tú como agarrar tu poder y empezar a construir la vida de tus sueños. Ay, Monse, muchas gracias. Pues primero que nada, muchas gracias por el espacio. De verdad que a mí me encanta poder platicar así, ¿no? Yo también en el podcast luego invito a personas que justo me interesa como cómo están viviendo su vida y que se me hace que pueden ser una gran contribución para nuestras audiencias. Y porque siento que no es suficiente, ¿sabes? Como que hay más personas que necesitan tener esta información en este momento, que quizás se pueden espejear con mi historia y se den cuenta así como, oye, a mí también me pasaba y también puedo, y entonces empezar a tomar como puntos o decisiones que los lleven a algo más alineado a lo que realmente son. Entonces me encanta estar en lugares así. Felicidades también por crear espacios tan bonitos y eso, que puedan contribuir mucho a los demás. Y bueno, mi historia, fíjate que justo, o sea, tiene rato que no platicaba de ella y esta semana he tenido como tres pláticas acerca de eso y me llegan muchas cosas. Ahorita que platicabas de que estás leyendo The Joy of Business, a mí también así llegó Access Consciousness. Pero bueno, ¿cómo comenzó? Em, tenía una vida como nos habían enseñado que tenía que ser, ¿no? O sea, había ido a la escuela, me gradué como marketer, soy licenciada en mercadotecnia, empecé a tener trabajos relacionados, me encantaron las ventas, me quedé en ventas muchos años, o sea, como 10 o 12 años, y llegué al punto en el que esto me llevó a que me dieran una dirección en la empresa en la que estaba trabajando. Yo era directora de operaciones, entonces tenía un buen puesto, me encantaba mi trabajo, porque veía como toda la parte comercial, pero también sabía como qué tan importante era el desarrollo personal, ¿no? El desarrollo personal yo siempre lo vi como hobby, ya sabes, como esos libros que a veces hasta en ese entonces yo hasta lo sentía como un guilty pleasure de tener un libro de crecimiento personal, porque la gente tiene muchos puntos de vista al respecto, y sobre todo la gente con la que yo me relacionaba. Entonces, yo estando en este trabajo, pues también dije, bueno, quiero que la gente se sienta contenta con lo que está haciendo y que encuentre un porqué y que tengan como este propósito y que tengan como una vida, pues mucho más alineada a ellos, pero ajá, haciendo cosas como para sentirse bien, crecer. Pero ya sabes, como siempre esta idea de que, bueno, tienes el crecimiento en tu carrera, en tu profesión y tu vida fuera, pues es como el extra, ¿no? Como que si la prioridad, pues es tu trabajo y hacer bien tu trabajo y ganar dinero y tener como esta posición y lo demás, pues como que facilita eso, ¿no? Y el fin de semana se trataba también de que mi vida en el trabajo fuera más fácil. Y la verdad yo estaba metida en esto y simplemente lo hacía como que en automático, ¿no? O sea, así eran mis días, hasta que de repente empezó a ser súper pesado. O sea, yo me levantaba en la mañana, no quería ir a trabajar,
Y decía, bueno, ¿qué me pasa? O sea, ¿por qué esto se está volviendo como una tortura, ¿sabes? Porque realmente me costaba muchísimo. Te lo juro que pensaba como en 100 opciones diferentes de poner una excusa de por qué no ir a trabajar ese día. Y no viene desde el lado de la flojera porque pues, he trabajado muchísimo toda mi vida, siempre he tenido como negocios en paralelo y así, y no lo entendía, decía, ¿por qué si ese lugar como que al que mucha gente anhela llegar como una meta en la carrera profesional, estoy ganando bien, o sea, tengo una dirección, entonces soy yo quien decide, soy yo quien hace cambios y demás, y no, o sea, simplemente mi cuerpo ya no podía y decía, ok, me hace falta hacer ejercicio y me iba a hacer ejercicio en la mañana y sí, pues me despertaba, pero salía del trabajo y yo ya no podía hacer nada porque me quedaba como zombie, súper drenada de energía. Y los fines de semana me empecé a dar cuenta que se volvía como una lucha interna, porque literal los domingos me entraban como una mini depresión así de, Dios mío, ya se acabó este descanso, ¿no? Donde hice las cosas como quise, viví en Playa del Carmen, entonces, de que me fui a la playa, de que me fui a comer rico, o sea, así. Y en la noche como de, "Ah, ya se acabó esto y ahora viene como la parte fea, ¿no? Y entonces era una lucha interna fuerte, porque obviamente mentalmente quería convencerme como algo está mal en ti y entonces simplemente tienes que arreglarlo para que puedas seguir funcionando y tener esta vida que se supone que debes de tener, ¿no? Afortunadamente, yo ya hacía diferentes tipos de herramientas, ya iba a terapia, y así entonces empecé como a buscar, o sea, empecé a buscar y hice como el trabajo de introspección, como para ver, ok, qué está pasando aquí? Y poco a poco fue teniendo como claridad y como que le fui dando espacio a esta idea de que yo tenía ganas de ser coach desde años atrás. Pero pues lo veía así como imposible, como de, ay, o sea, si nunca me he dedicado a esto, no sé ni qué tengo que estudiar, ¿no? Y pues obviamente no me creía suficiente, ¿no? O sea, como que dije, no, ¿cómo yo voy a decirle a las personas, cómo tienen que arreglar su vida? Porque eso era lo que yo creía que hacía un coach. Entonces, eh, no sabía bien cómo hacia dónde ir. Sin embargo, abrí la demanda, que mucho tiempo después me di cuenta que eso fue lo que hice, ¿no? Pero ahí fue como naturalmente pedí como la respuesta, el camino, algo que me diera la claridad. Y pues obviamente, digo, como siempre me ha gustado el crecimiento personal, escuchando un podcast se llama Expanded, el tipo de podcast que habla de los temas de manifestación. Y escuché a la entrevistadora platicar con una persona que se dedicaba a leer diseño humano. Entonces, me llamó la atención y busqué quién leía diseño humano. Todavía no había muchas personas en México. Era muy poco en español. Entonces, pues ya conseguí una persona de Estados Unidos que, pues, era un servicio caro. O sea, yo me acuerdo que pagué como $220 por mi lectura y me mandaron un PDF, ni siquiera fue como una lectura en vivo o algo así. Y en los primeros tres renglones, literal decía, ¿no? Tu tipo de energía es un generador manifestante o manifesting generator y eres una persona que no viene a vivir una vida en una sola línea, ¿no? O sea, eres una persona que va a ir como tomando lecciones de diferentes cosas que intente y al momento en el que eso deja de ser una lección para ti, se va a acabar la energía porque necesitas pasar a la siguiente, ¿no? Y entonces eso fue como, wow, dije, es momento de renunciar. Y obviamente llegaron con todos estos juicios de, será, o sea, y cómo lo voy a hacer con el dinero y qué va a pasar, o sea, porque definitivamente cuando yo dejé ese trabajo, sí fue con la decisión de no volver a tener un trabajo después, digo, y no se trata también como de que no pueda pasar, no sé todavía como qué vueltas dará la vida, pero al final de cuentas, sí me comprometí con no hacer algo que no fuera congruente conmigo, que no se sintiera bien, donde no me sintiera inspirada, donde no me sintiera con energía. Esa sí fue la decisión que tomé. Y bueno, a partir de eso renuncié y me empecé a preparar. Primero me hice Human Design Reader y ya con ese camino, la verdad es que yo lo sentí, yo dije, bueno, tengo dinero como para que en 6 meses yo no tenga un solo ingreso mientras hago que esto se expanda, ¿no? Y me acuerdo perfecto que hasta le tomé screenshot porque yo tenía 65 seguidores en Instagram
cuando me compraron el primer diseño. Entonces fue como que dije, ok, aquí hay algo. Y empecé a trabajar en eso. La verdad que me fue bastante bien. Hubo una muy buena tendencia en México por querer conocer el diseño. Entonces, eso también me dio la oportunidad de tener el tiempo para poder certificarme como coach y empezar como a aprender otras herramientas, ¿no? Obviamente tuvo que haber mucho trabajo personal ahí porque pues te siguen como todos estos juicios o las cosas que tú has aprendido, que haces en un trabajo normal o en esta vida lineal, esa estructura que nos enseñan a tener e irme despojando de todo eso, o sea, de que tenía que trabajar 12 horas al día, de que me sentía mal si descansaba, ¿sabes? Y en un lunes yo me iba a desayunar y me daban las 12 del día, o sea, es como, no, porque no estoy trabajando, ¿no? Entonces, como, sí tuve que ir como despojándome de todo eso, y crear mi propio flujo, o sea, ir reconociendo mi energía, ver cómo salía mi creatividad, darme estos espacios para descansar, o sea, de saber que al final de cuentas todo eso es un todo, ¿no? Y como te decía al principio, o sea, antes mi vida por fuera facilitaba mi trabajo y entonces empecé a crear una vida que lo fuera todo, ¿no? O sea, que me contribuye si estoy, no sé, trabajando un domingo en la noche, pero también si me descanso 3 días, ¿sabes? Y o si me voy de viaje, o si me voy con mi familia, o si estoy viendo Netflix, sea lo que sea, al final de cuentas mi vida ahora es un todo. Entonces sí me costó como, ajá, irlo asimilando, ¿no? Y como también percibiendo como la energía de todo eso, de todo lo que me da. Y pues así fue como comenzó. Ahora, Access Consciousness. Te voy a ser honesta, cuando yo escucho Access Consciousness la primera vez de una facilitadora certificada en Instagram, yo dije, pues, este es, o sea, está demasiado loco. Y es más, la dejé de seguir. O sea, dije como, bye, esto no me interesa, es una locura. Luego también conocí antes como sistemas de multinivel, ya sabes, y se me hacía así, ese speech se me hacía como demasiado bueno para ser verdad. Entonces, no le seguí, no me interesó, pero con el tiempo, y justo llegó a mí, tengo que por eso me acordé ahorita que me presentabas, porque eh, teniendo una aplicación de audiolibros, me encuentro este libro de Ser Tú, de Dane Here, que es uno de los co-creadores de Access Consciousness. Y pues obviamente con este camino que yo tuve, como de ir conociendo mi energía y dándome cuenta que todo lo que me enseñaron y todo como me hicieron funcionar, bueno, no me hicieron, ¿no? O sea, todo como la estructura que yo tenía previa había sido queriendo encajar en un molde que se sentía completamente incorrecto para mí y entonces empezar a buscar como qué sí era yo dentro de todo eso, qué sí me inspiraba y cómo me iba a contribuir eso que me inspiraba, ¿no? Entonces, todo eso siempre me llevó al camino como de reconocerte a ti, reconocer tu energía, reconocer lo que tú sabes, ¿no? Y aunque eso se vea muy diferente a cómo son los demás, aunque se vea muy diferente a cómo es el entorno, porque honestamente a mí, o sea, llegaban a mí como juicios míos y de las cosas que me decían los demás, como el, ya vas a renunciar otra vez, ¿y eso cómo te va a ayudar? ¿Y cuánto tienes que ganar de eso, no? Como cuántas lecturas tienes que tener para que ganes lo de tu sueldo, y cosas así, o ay, es que estabas muy bien en tu trabajo. O sea, todo eso siempre me llevó eso, como poder reconocerme y alinearme a lo que soy, ¿no? Entonces, cuando yo veo el libro de Dane Here que se llama Being You, Changing the World, siendo tú cambiando el mundo, dije, wow, yo tengo que leer esto, o sea, sí me llamaba mucho la atención. Y leyéndolo, yo dije, ¿qué es esto? O sea, realmente ahí fue donde le tomé sentido a las preguntas. Obviamente empecé a hacer las preguntas que decía, tenía post-its por toda la casa, y empiezo con esto y me doy cuenta que se va abriendo espacios, vas teniendo conciencia. Obviamente ya traía como mucho trabajo de presencia, ¿no? Como de presencia propia, conciencia, y entonces ir reconociendo como lo que va cambiando y cómo vas percibiendo entonces el mundo y cómo te vas recibiendo mucho más a ti. Y entonces cómo todo empieza a ser una contribución. O sea, de verdad ahí fue una revolución y a partir de ahí, o sea, me tomé la clase de barras, la primera certificación. No hice fundamento hasta un año después. Y porque, bueno, había estado probando como otras herramientas, trabajando en otras cosas. Y ahora que ya tengo fundamento,
No, o sea, eso ha sido como una revolución en días, o sea, como todo lo que se ha transformado, todo lo que, es que de verdad que tu realidad es completamente otra, ¿no? Por cómo logras ver todo. Entonces, así es como llega Access Consciousness a mi vida. Oye, pues me identifico con muchas cosas porque justamente en septiembre y creo que también, bueno, no creo, una de las razones también por las cuales decidí retomar el podcast desde este proyecto de Mujeres Mágicas es porque ahorita en septiembre cumplí o estoy cumpliendo, no sé cuándo vaya a salir este episodio, pero seguramente para cuando salga ya habré cumplido 30 años. Entonces, justamente me di cuenta de eso, o sea, que llevaba cerca de 7, 8 años desde que salí de la universidad en empresas y yo estudié comunicación, ciencias de la comunicación y me enfoqué en el área organizacional. Entonces yo siempre dije, ok, voy a trabajar en una empresa en el área de comunicación. Entonces, a lo largo de esos 7, 8 años, un poquito más o menos, estuve en diferentes empresas de diferentes giros, pero siempre como enfocada en esta parte de la comunicación. Y me da mucha curiosidad como la sincronicidad, porque yo no te ubicaba como en otro aspecto más que diseño humano y Access Consciousness, ¿no? Entonces, ahora que dices que viviste en Playa del Carmen, yo también viví en Playa del Carmen, estuve trabajando en uno de los parques estos súper famosos, y justo ahí también como que dije, no, o sea, tengo que, como que esto no es lo mío. Creo que la mayoría de mis 20 de los años de los 20 a los 29 me la pasé como experimentando, ¿no? Y yo siempre he sido súper curiosa. Y ahorita que decías cómo descubriste tu diseño humano, cuando dices que terminas o aprendes la lección, ya es como, ok, aquí está hecho, vámonos a mover a otra parte. Justo creo que así me siento, ¿no? Y siempre desde chiquita me imaginaba cómo se llamaría mi empresa, ¿no? Entonces, como que siempre he tenido esta curiosidad, pero tú dices, no, pues es que nos dicen que hay que trabajar, hay que ganar esto, hay que tener un puesto acá, hay que tener títulos y títulos para que bla, bla, bla. Entonces me di cuenta y justo me di cuenta también como por esta conexión que empecé a hacer con mi cuerpo, porque curiosamente cuando estaba en estos ambientes laborales yo empezaba a somatizar mucho y mi cuerpo me decía, ¿sabes qué? Mejor vamos a enfermarnos, esto no nos gusta. Entonces empecé a identificar que las veces en donde estaba trabajando en este tipo de empresas, me enfermaba. Y curiosamente, cuando vino la pandemia y estuve un buen rato sin laborar en estas empresas y me enfoqué más en mi crecimiento personal y toda esta parte, me di cuenta que no me enfermé ni una sola vez. Entonces, me di otra vez la oportunidad. De hecho, en ese transcurso tuve varios intentos de emprendimiento, pero como que no, o sea, esto no es lo mío. Y empecé como a intentar hasta que creí que el emprendimiento no era lo mío, entonces dije, no, entonces lo mío sí es regresar a las empresas y volver a trabajar, ¿no? Entonces regreso a las empresas y pasa lo mismo. Pero yo hice una promesa conmigo, hice un compromiso y dije, ok, vamos a darnos otra oportunidad. Y si sigues igual, es como, no, o sea, te tienes que hacer cargo y tienes que ser congruente con lo que te estás prometiendo y con esa vida que quieres crear. Entonces, justo también recién renuncié como a la última empresa en la que laboré y dije, es que ya, o sea, es el momento, ¿no? Y curiosamente en el libro del gozo de los negocios hay una frase que dice que tienes que estar dispuesta a cambiar lo que sea necesario o todo cuando ese algo no esté funcionando para ti. Y a veces vamos por la vida culpando y responsabilizando que a la empresa, que esto no me gusta, que al mundo, que a mi familia, que bla, bla, bla. Y entonces nunca nos ponemos a pensar que la solución está en nosotros. Entonces creo que justamente esta herramienta te lleva como a ir por ese camino y quiero que me cuentes más un poquito de esto, o sea, como de los beneficios, de cómo es que funciona, porque como tú dijiste, a veces parece como esto es falso, ¿no? Esto es una estafa, cómo va a ser, ¿no? Y también he tenido la oportunidad de tomar ciertos cursos en cuestión como de el funcionamiento del cerebro, de la mente y demás. Y es como, claro, o sea, creo que si tú tienes
ese antecedente de saber cómo funciona tu cerebro, cómo funciona tu energía sobre todo, creo que puedes encontrarle una conexión a esta herramienta que parece no funcionar, pero si la pones a prueba, creo que, o sea, creo que sí funciona. Incluso yo he empezado como a, no tengo tanto conocimiento, creo que me he quedado como con los libros y con lo que he podido como ver en otras cuentas de Instagram o videos de YouTube, etcétera, pero lo he puesto a prueba y déjame decirte que sí funciona. Entonces yo también como que me he quedado así como, no inventes, o sea, y parece ser que tenemos que hacer un montón de cosas. Digo, creo que todo proceso y todo crecimiento tiene su tiempo y claro que es difícil, pero hay cosas que no son tan difíciles que podemos hacer justo en este momento y no esperar a tener la terapia, no esperar a tener esa certificación, no esperar a tener bla, bla, bla. Y creo que son cositas súper pequeñas que podemos empezar a hacer. Entonces, platícame en función del Access Consciousness, cómo podemos, cómo funciona y cómo podemos como adentrarnos a ello si es que nos interesa o nos llama, y también los beneficios de esta herramienta. Claro. Bueno, Access Consciousness son diferentes herramientas, pero básicamente, y es algo que te digo, yo comprendí después porque creía que era, pues ya sabes, como el único mantra y que lo tienes que decir exacto para que funcione. ¿Y cómo es que era la pregunta? Porque si no la digo bien, no me va a funcionar, ¿no? Este era como mi pensamiento previo. Y una vez que empecé a practicar las herramientas me di cuenta, o sea, Access Consciousness lo único que hace es empoderar tu saber. Entonces, obviamente si alguien te dice como, pues te voy a dar una clase en donde simplemente vas a saber lo que sabes, vas a decir, me están estafando, o sea, si ya lo sé para qué voy. Pero sí, obviamente, pues nosotros tenemos como puntos de vista definidos, ya concluimos cosas que como tú dices, ¿cómo funciona mi cerebro? Justo funciona como nuestro cerebro almacena todo lo que aprendimos, todo lo que hemos visto y todo lo que hasta donde llega nuestra realidad, ¿no? Y eso lo vemos en muchísimas herramientas, o sea, por ejemplo, en manifestación te dicen, o sea, tú tienes como la capacidad de manifestar lo que sabes que es posible, ¿no? Entonces tienes como que traer cosas del exterior que no están en tu realidad para que le enseñes a tu cerebro de, oye, mira, eso también es posible, eso también lo puedo alcanzar, ¿no? Entonces, justo tenemos como estas limitaciones y Access Consciousness lo que nos permite es poder liberarlas, ¿no? Como atrevernos a ver más allá. Y no se trata de comprarte otro punto de vista, ¿no? Un punto de vista distinto de alguien más, sino más bien conocer cuál es tu saber, aprender a escucharte cada vez más, estar en una presencia tan plena, tan, como tan presente en este momento, en este espacio, para que puedas saber como qué es lo que está pasando alrededor de ti y cómo está funcionando tu energía, ¿no? Entonces, cada clase, cada libro, y tú te das cuenta ahorita con el libro del gozo de los negocios que, o sea, es una maestría de desaprender todo lo que sabes de los negocios, ¿sabes? Entonces, no es un libro que te da como el ABC de cómo funcionan los negocios, al contrario, es como, ¿qué sabes tú de esto? Y cómo se vuelve gozoso y cómo puedes crear dinero divirtiéndote, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen las herramientas, son muchísimas. Cada facilitador también tiene como que una energía propia, que es lo que te contribuye. ¿Qué puedo decir como, cuál es el momento de entrar a Access Consciousness? La verdad es que puedes intentarlo y simplemente, como dices, empezar a aplicar las preguntas. Abrir una pregunta abre muchísimo espacio, o sea, te permite llegar a cosas que, a ver esas posibilidades que no has, como que no has estado consciente que están disponibles para ti, porque de lo contrario, nos vamos como con una expectativa esperando un solo resultado. Entonces, obviamente, entre más estés preguntando, pues te vas dando cuenta como de otras cosas que pueden estar disponibles y cómo pueden haber escenarios que nunca habías contemplado. Y cuando empiezas a funcionar desde tu saber y desde lo que se siente ligero para ti y desde lo que se siente gozoso, definitivamente empiezas a crear más en tu vida. Entonces, creo que cuando empiezas a ver este efecto, es cuando tú dices, oye, estas preguntas sí funcionan, ¿no? Y no tiene que ser como, te dan un libro de 100 preguntas, no, o sea, al final de cuentas son las preguntas te van llegando, tú como las quieras preguntar, ¿no? Obviamente con cada clase vas aprendiendo, vas teniendo como
más herramientas o vas espejeándote. De hecho, a mí es sorprendente, o sea, cómo te espejeas con la gente que está presente en la clase, porque se mueve muchísima energía. Entonces, básicamente eso, es una herramienta que te permite liberar todo lo que no te deja escucharte a ti, ¿no? Y de saber cómo, porque literalmente lo que es mejor para ti, o sea, lo que se siente más ligero para ti, va a ser lo que va a contribuir mucho más. Ahora, están también las barras de Access, que esa es otra herramienta que literal tú vas con una persona que practica barras y es como un pequeño masaje en tu cabeza. Se siente muy rico, se siente muy relajante, no es como que va a pasar algo, no es un ritual ni nada por el estilo, o sea, hay muchos facilitadores que ni siquiera hablan, o sea, es como, ok, empiezan y simplemente es tocar puntos en tu cabeza. En la cabeza tenemos 32 puntos que digamos que tienen como energía almacenada, entonces al momento en el que están haciendo las barras, pues esta energía se libera. Y fíjate que algo que, digo, obviamente con Access, cuando yo estuve dando barras, pues conozco a gente afín, ¿no? Que ya están en Access, que ya conocían, que ya leyeron algún libro o que realizan alguna otra herramienta energética. Entonces, como, digamos, como gente de la energía. Pero justo tuve ¿cómo se llama? Como coincidí con un evento, con un intercambio de barras y me dijeron, oye, puedes invitar a alguien. Y estaba conmigo un amigo que nunca ha hecho nada, o sea, nada, nada, nada de nada. O sea, y me dijo, ¿a qué vamos? Y yo, deja que la vida te sorprenda. Que pues puedes escuchar cosas muy locas, pero tú relájate. Y entonces le dimos barras y justo terminando el evento, o sea, él me dijo, o sea, sí siento como que algo pasó. Y no es como, ya, ya veo unicornios, ¿no? Y ya me apareció, no sé, un billete de 500 pesos en la cartera. O sea, no es, digo, y sí, no tenemos que concluir como que no, pero no, más que nada, le empezaron a llegar como cosas a su conciencia que justo romperlas o transformarlas le permitía llegar a un nivel más, ¿sabes? Entonces, creo que también es mucho de eso y te puedes dar cuenta simplemente con un libro. O sea, es como romper o liberar absolutamente todo lo que te está deteniendo para pasar a tu siguiente nivel. Y ese nivel que seguramente ya te está llamando, que ya se siente, que sabes que existe, que dices, debe de haber una manera en la que pueda crear y ser feliz y tener dinero y disfrutarlo y ser libre, ¿no? Entonces, esos niveles nos empiezan a llamar y se siente, la energía se siente. Entonces, estas herramientas te permiten como destruir todo lo que no te deja alcanzar o ver ese nivel. Oye, ¿me puedes o nos puedes dar un ejemplo, por ejemplo, vaya la redundancia, de la pregunta, de una pregunta que a lo mejor, sobre todo en esta primera parte, que no sea barras, porque entiendo que las barras es un masaje para liberar energía o desbloquear energía, entiendo, pero una pregunta tal vez que podamos hacerle a la energía, digámoslo así, para, no sé, como ejemplo. Claro, fíjate que son bastante sencillas las que yo me repito más, porque hay como estos enunciados aclaradores que sí son un poquito más largos y pueden ser elaborados, como para cosas específicas, ¿no? Y hay mucho de todo y quien esté abierto también lo invito a tener una facilitación energética porque justo vamos trabajando con esas cosas que, que te están como haciendo ruido en este momento, ¿no? Y entonces empezamos a ver qué energía hay ahí, ¿no? Y a mover y a transformar eso. Pero basándonos en lo que te decía que te empodera a saber lo que ya sabes, eh, hay una pregunta que para mí mueve inmediatamente la energía, que es el ¿qué sé yo de esto? Entonces, a veces estoy en situaciones en las que me estoy sintiendo chiquita, ¿sabes? O sea, que me enfrento como con un espejo, como con algo que hay resistencia y me estoy sintiendo chiquita o me estoy sintiendo incómoda, o sea, como que eso está ocasionando algo en mí y en ese momento es como, nuevamente, presencia y es, ¿qué sé yo de esto? Y te prometo que es como si te anclaras en algo y te das cuenta como, claro, o sea, esto me está molestando pues porque me dijeron que me tenía que dar miedo, pero en realidad mi saber es como de, y bueno, no está pasando nada, ¿no? Y entonces, ok, comper, lo puedes ver y te vas, ¿sabes? Y entonces ya no hay eh,
como ya no te afecta directamente. Entonces, una de mis favoritas es ¿qué sé yo de esto? ¿Qué estoy, eh, qué estoy rechazando? Perdón, es que se me fue ahorita la pregunta, pero es que estoy defendiendo de esto también. O sea, porque hay situaciones, sobre todo con cosas que no se transforman, como que se están resistiendo, es, podemos preguntar como, ¿qué estoy defendiendo yo de esto? Porque, porque a veces traemos como que estas lealtades, ¿no? Que no nos permiten ver más allá, pero lealtades que no están alineadas a nosotros, que no es lo que nosotros estamos buscando o lo que queremos en nuestra vida, lo que queremos que cree más para nuestra vida, ¿no? Entonces, inconscientemente vamos en la vida defendiendo ese punto de vista que alguien más nos enseña o que nos dijo que así tenía que hacer. Entonces, cuando algo quieres transformar, pero se sigue resistiendo, puedes hacerle literalmente la pregunta, como, ¿qué estoy defendiendo yo aquí? ¿Qué estoy evitando o defendiendo yo aquí? Y ahora, ¿qué pasa? Como lo mencionabas hace un momento, no es precisamente como que vas a recibir la respuesta y ¡pum! Ya, como varita mágica, ¿no? Ya apareció y entonces se liberó. Y sí, con muchas cosas ni siquiera vas a tener que llevar un proceso para que se puedan liberar. Muchas cosas se quedan al momento de hacer el clearing o el enunciado aclarador, se libera y ya no te vuelve a afectar. Pero hay cosas en donde nosotros hacemos esta pregunta, hacemos esta demanda, como, ¿qué energía se requiere aquí para que esto se transforme? ¿No? Digamos que estás empezando tu negocio y entonces ves como que no jala de una manera y que no jala de otra y que no jala, o sea, como diferentes estrategias que estás intentando y no se da. Y entonces tú preguntas, como, ¿qué energía se requiere aquí? ¿No? Para que esto se transforme. Entonces, te puede llegar, y es como que no te va a llegar así de, la vocecita, ¿no? Inmediatamente, ¿te quieres hacer esto? No, probablemente lo vas a ver en una revista, en un artículo, alguien habló de eso en Instagram, y va a hacer clic en el que digas, claro, eso. Y puede ser que te diga ser completamente tú, ¿no? Y tú puedes decir, por ejemplo, a mí me pasó al inicio, como que decía, ok, pero como que tampoco quiero dejarme ir completamente porque mi entorno podía verme como, como esta mujer ya está loca, ¿sabes? Como, ¿ahora qué nos está diciendo? ¿Sabes? Como empiezas a ver tú misma como a rechazar partes de ti porque crees que puedes sentirte juzgada, puedes sentirte rechazada, puedes sentirte que no perteneces a lo que es familiar para ti. Entonces, pues no es un camino como, súper dulce, el simplemente romper eso y entonces empezar a salir y exponerte e irte al miedo y irte al, no me importa que me juzgues, no me importa que te vayas, no me importa que me dejes de hablar, ¿sabes? No me importa que digas X o Y de mí. Eso no es como un camino, o sea, se te va sin anestesia. Entonces, a veces estas demandas van a requerir de ti, pues cosas que van a ser incómodas, pero pues bienvenida a la incomodidad, porque pues ahí es en donde transformas y sí puedes llegar al siguiente nivel. Entonces, estas conciencias sí pueden ser dulces, la verdad que sí, o sea, sí pueden venir cosas bonitas, sí se pueden transformar cosas inmediatamente, o sea, no hay que tener como un punto de vista fijo con eso, pero a veces lo que se requiere demanda mucho de ti, ¿no? Pero pues ¿a qué estás dispuesta? Sí, yo comulgo de verdad mucho con eso y justo también el título de esta miniserie de Mujeres Mágicas, primero está inspirado en el libro de Libera tu Magia de Elizabeth Gilbert, de hecho aquí lo tengo. O sea, está inspirado en eso porque justamente es como esta parte de la magia que tenemos dentro todas las personas, pero sobre todo nosotras las mujeres, que hemos como, nos hemos escondido tanto, sobre todo tú hablabas al inicio, ¿no? De no sentirnos suficientes con lo que somos, con lo que valemos, con lo que sabemos y no nos atrevemos a compartir nuestros dones y talentos con el mundo, ¿no? Entonces, a mí me han pasado como muchas situaciones mágicas, o sea, yo sí lo defino como mágicas, eh, pero también me da como un poco de temor vivir como en ese romanticismo que, ay, pasó una mariposa, es la señal, ¿sabes? Es como esta parte de, híjole, ok,
sí lo tomo, o sea, lo observo, lo aprecio, lo tomo y yo decido elegirlo como una señal y un mensaje porque justo días atrás o semanas atrás como pedí, ¿no? Oye, yo hago mucho como journaling, entonces hago preguntas, ¿no? Es como, ¿qué necesito? Por favor, mándame claridad o ponme en las situaciones correctas para que yo pueda seguir el camino que quiero seguir o para llegar a esa vida de, bueno, no creo que sea como, ahí llegas a esa vida, sino como tienes esta parte de un sueño o alguna meta o algún proyecto que quieres realizar, entonces pides como esta guía, ¿no? Se la pides al universo, a la energía, a lo que tú quieras, pero a mí me ha pasado mucho eso, yo lo he podido como vivir y encarnar y todo y se siente muy padre, pero a veces es como, ok, está muy mágico esto porque yo lo veo así, pero no te quedes ahí, ¿no? Como tú dices, eh, lo observas, pero tampoco vivir ahí porque si no, ¿qué? Te quedas ahí. Es como vivir en la energía femenina y después, no, tienes que aterrizar todas tus ideas y tienes que animarte a hacerlo, ¿no? Entonces creo que esta parte de romantizar, creo que todo en exceso, como dicen, es malo, pero creo que sí, si no nos damos la oportunidad de conectar con esa magia, con ese poder que no tan solo lo tenemos nosotros, sino también, como dices, a veces nos espejeamos, creo que podemos también conectar con esa conciencia, porque muchas veces vamos por la vida adquiriendo herramientas y técnicas, pero no, se queda en nuestro conocimiento, o sea, no la bajamos a la práctica. Entonces, creo que es muy importante, sobre todo, hacerte consciente y también que la parte de cuando tú adquieras algo, te des la oportunidad de experimentarlo y de vivirlo para que tú o sea, lo pongas a prueba, ¿no? Y creo que más que nada quiero ir cerrando como con este mensaje de qué le dirías tú, sobre todo a las mujeres que están como en una situación que tú y yo hemos compartido en estos minutos, que a lo mejor no se sienten en ese lugar y que a lo mejor se han llenado como de información, pero que no la han puesto en práctica como por estos juicios, esta inseguridad, este sentir de no ser suficientes, de no sentirse merecedoras de la vida que pueden lograr. ¿Y qué mensaje dirías para ir cerrando este episodio? Claro, mira, pues hay algo que yo me repito y que ha sido también como como la línea de lo que me agarro, de lo que me anclo para poder facilitar y poder tener sesiones con mujeres, porque justo a mí en sesiones me llegan mujeres así, que están queriendo transformar algo en su vida, que están queriendo alcanzar a su siguiente nivel, pero hay algo que las detiene, ¿no? Entonces, justo es como todo eso que te detiene, todo lo que te hace ruido, todo lo que no te deja avanzar, todo lo que no te libera, no eres tú, ¿no? Ahora, ese es el trabajo, como empezar a quitar esos implantes, empezar a quitar los juicios de otras personas, lo que nos enseñaron, la estructura, o sea, lo que nos dice el exterior, porque también te puede como estar mandando mensajes y así, lo que nos dice el exterior que no está alineado con lo que realmente quieres y con lo que realmente tú sabes, ¿no? Tú sabes de ti. Entonces, justo, o sea, es como empoderar este saber, porque ahí está la respuesta. Por ejemplo, ahorita que mencionabas de que puedes pedir la señal y llega, ¿no? A veces, cuando pedimos la señal y llega, hay algo dentro de nosotros que aún dice como, no, pero sabes que no estás lista, ¿no? Como que ahorita no va a funcionar, igual y no es el momento. Entonces sí llega la señal, pero tú dices, no, o sea, esto es mentira. A ver, mándamela pero más clara, ¿no? Mándamela pero así grandota que sea difícil quitarla, ¿no? Pero que me lo traiga mi mejor amiga y que ella me diga X y Y. Pero qué, o sea, eso en realidad son las vocecitas de adentro que siguen diciéndote más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo de siempre que te ha detenido ahí, como el miedo a lo que pueda pasar, el miedo a que fracase, digo, como los juicios de los demás. Me he dado cuenta también como en este tiempo, porque afortunadamente por todas las herramientas que tengo y la gente que llega a mí en sesiones, son personas que están buscando tomar una decisión alineadas a ellas, pero hay algo que las está deteniendo. Y creo que una de las razones principales, o sea, con lo que más me he topado, es el miedo al juicio de los demás, el miedo a lo que
otras personas van a decir, y sea quien sea, amigos, familia, entorno, el jefe, los papás, el miedo a sentirse diferentes, al sentirse que te vas a ir por la tangente a lo que alguien más no ha hecho, ¿no? Entonces, otra cosa que me ayuda es pensar, en lugar como de darle cabida a esos pensamientos, y para eso están las preguntas, porque ahí es donde permite que se libere la energía y entonces nos vamos a las posibilidades, pero algo que siempre me motiva y me jala hacia el otro lado es, ¿y si sí? ¿Qué tal que chicle pega? ¿No? Entonces, en el momento en el que tú te vas como al y si sí, y mira, hasta la energía cambia inmediatamente porque te emociona y empiezas a decir, híjole, o sea, lo que pasaría, uy, cómo me sentiría. Imagínate que gane dinero divirtiéndome, ¿no? Entonces, a veces, y fíjate que a mí también me pasó al principio, de que me empezaban a pagar y ganaba 4 veces lo que ganaba una hora en mi trabajo anterior y me sentía culpable. O sea, porque decía, ¿cómo es posible que así de fácil? No, así de fácil y divirtiéndome. Entonces, imagínate qué tanta basura podemos tener en la cabeza que no nos permite hacer más de eso y más, o sea, de tú también ser un regalo para los demás y ser una contribución. Entonces, todo eso que te habla, todo eso que te hace chiquita, todo eso que te hace sentir mal, que te hace sentir pesada, no eres tú, ¿no? Entonces, empieza a usar estas herramientas que te permiten escuchar tu voz, reconocerte, ver qué se siente ligero para ti, qué se siente gozoso, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué tal que chicle y pega? Sí, me acuerdo, y de hecho en algún episodio invité a una compañera que trabajé con ella y justo me decía, no te preocupes, piensa en qué es lo peor que te puede pasar. Y mucho tiempo tuve como esa pregunta en mi mente, como siempre que me daba miedo algo, así es como, ¿qué es lo peor que puede pasar? Como para prepararme por si eso algo pasa, ya no sentirme tan mal. Pero después dije, y entonces si en lugar de preguntarme qué es lo peor que puede pasar, qué es lo mejor que puede pasar, porque muchas veces nos vamos por lo negativo, es como un mecanismo de defensa pensar en lo peor, por si eso llega, ya no sentirme tan mal, ya no a lo mejor sentir que no cumplí las expectativas y demás. Entonces creo que yo siempre he dicho que también algo que a mí me ha ayudado es poder resignificar ciertas palabras, ¿no? Y también poder darle la vuelta como a todas esas situaciones o pensamientos, ¿no? Si estoy pensando en algo, por ejemplo, ahorita que compartías, y si sí, o identificar el por qué o entender el por qué no estoy queriendo hacer algo. Me invitaron a un evento hace un par de semanas y como que mi rol era súper chiquito, como el behind the scenes y mira, apóyanos en esto. Y a la mera hora hubieron un montón de cambios y a mí me cuesta muchísimo como que al último momento cambie todo porque es como, no, espérense, no estoy lista, no estoy preparada. Entonces, al final tenía yo que hablar enfrente de 40 personas, todos directores de empresas y demás, y yo así como, y mi reacción fue evasión, fue parálisis, no me hablen de esto, por favor, yo no puedo hacer esto, y toda la gente, o sea, todo el equipo es, tú puedes, se va a hablar de algo que ya sabes, no, o sea, no es nada nuevo para ti, y ahí me empecé a cachar y me empecé a dar cuenta que dije, aquí hay algo, y creo que detrás de un bloqueo, de una resistencia, siempre hay un miedo, entonces, nada más como identificar ok, me da miedo al rechazo, a no sentirme lo suficientemente buena, a no sentirme que estoy preparada para esto. Y después me di cuenta y me acordé que justo había pedido como un mensaje, una señal, y dije, claro, este es el mensaje, este es como la prueba viviente de qué es lo que necesito, pero muchas veces el miedo nos detiene y creo que también el pasar por esa incomodidad a veces es más complicado en nuestra cabeza que en lo que en realidad es. O sea, cuando yo hice lo que tenía que hacer en ese evento que me invitaron, dije, uff, o sea, creo que me estaba torturando más en mi cabeza de lo que en realidad fue. Y al final todo salió mejor de lo esperado y demás, no tan solo hablando como mi experiencia, sino en general del evento, del equipo y demás. Entonces creo que hay que
como estar bien conscientes y bien atentos como a esas señales, porque a veces pensamos que las señales y los mensajes van a llegar de la manera en cómo nosotros queremos, ¿no? Y cómo nosotros estamos pidiendo. Y si no es así, entonces no. Entonces creo que hay que abrirse como a estas posibilidades y como dices, pasar la incomodidad, porque creo que detrás de la incomodidad, o más bien del otro lado de la incomodidad, creo que está esa vida que resuena contigo y para la cual has venido. Entonces, me encanta esto que hemos compartido en estos minutos. Y ya para cerrar, quisiera preguntarte, en este momento de tu vida, Ivonne, ¿cuál es tu motivo? Mi motivo es gozarla. Gozarla, creo que justo, o sea, hay muchas cosas que nos detienen, eh, como estos miedos o pensar que no va a ser suficiente o que tenemos que pasarla mal para que nos vaya bien, ¿no? Para que podamos tener una vida en donde podamos hacer una contribución o esta vida con lo que tú quieras que se llene. Entonces, mi motivo principal y lo que me ha movido es gozarla con todo y no detenerme porque, por ejemplo, a mí me encanta escribir, entonces me encanta irme como a cafecitos o a lugares lindos para poder escribir, inspirarme. Me gusta viajar también para poder tomar inspiración. Entonces, como sentir el miedo a que, ay, no, o sea, debería mejor de aprender a escribir en mi casa, ¿sabes? Como sin gastar y sin esto. Y no, o sea, me he dado cuenta que lo que más contribuye a mi vida es cuando estoy disfrutándolo, cuando estoy gozándolo, cuando estoy de verdad dejándome ir y dejando que mi ser haga y demande lo que quiera, ¿no? Entonces, eso es lo que me mueve ahorita, gozarla en todos los aspectos, en lo que quiera hacer, en el tipo de sesiones que quiera tener, en cómo quiero trabajar, en dónde quiero trabajar. Estoy justo por mudarme el siguiente año a otro país, entonces es como vine a pasármela bien, divertido, haciendo dinero de eso, ¿sabes? Y también me encanta, digo, y espero que pueda ser justo como un espejo para otras personas, porque a mí me hubiese servido mucho ver a alguien así cuando yo estaba en la oficina decidiendo entre si me iba o no me iba por la vida que quería. Entonces, por eso me gusta también como ser ese testimonio, porque a quien sea que esté atravesando por esa indecisión en este momento, yo le diría, escucha tu saber, porque ahí es donde está la magia. Ay, me encanta esa frase con la que acabas, porque justamente es eso, ¿no? O sea, creo que es abrirnos y simplemente escuchar esa magia que tenemos dentro para poder vivirla y para atrevernos también a vivirla. Te doy las gracias infinitas, nada más compártenos donde la gente que nos escucha puede conocer más de ti, más de tu trabajo, más de lo que haces. Compártenos dónde podemos saber más de ti. Claro, pues la puerta a todo es Instagram, porque justo ahí tengo un link en donde están todos los recursos que comparto. Puede ser Instagram, tengo una suscripción de cartas en donde pueden recibir contenido mío cada cierto tiempo. Ya quiero hacerlas como más constantes, pero sí, cada cierto tiempo reciben justo como de estas tomas de conciencia que me llegan. ¿Qué más? En TikTok, página de internet y el podcast. Entonces, pero todos los links están en mi Instagram, que es Ivonne Aguilar. Ivonne se escribe con V-O-N-E. Y al final, tres guiones bajos. Ivonne Aguilar, tres guiones bajos. Perfecto, de todas maneras, en la descripción de este episodio vamos a dejar toda la información para que puedan conocer más acerca de Ivonne y de su trabajo y de lo que hace y poder inspirarnos, pero no tan solo inspirarnos, sino también atrevernos a vivir la vida que queremos vivir y para la cual hemos llegado a este mundo. Así que muchísimas gracias si llegaste hasta acá del episodio. Nos vemos la próxima. Aquí en Todos los Días hay un motivo.